Hola, ¿cómo están? Esto es Orando por el Mundo, estamos orando hoy por Alemania. Te doy la bienvenida una vez más a este espacio de oración que nació con un profundo deseo de parte de Dios en mí de poder estar orando, intercediendo por estas personas que están en el mundo, ¿no? Esto es algo que yo sentí como muy, muy de Dios, el poder empezar a estar orando por cada país. Hace bastante que había cortado con el tema de orar por cada país y hoy estamos con Alemania. No tardemos más, vamos a entrar en tema. Les comparto un versículo como siempre, un versículo para poder saber por qué estamos acá y cuál es la intención al momento de estar dedicando tiempo a orar. En Mateo, en el capítulo 6, del versículo 9 al 14, dice: ustedes oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en los cielos también los perdonará a ustedes. Esto es importante, primero porque no todos eh, saben cómo orar y siempre hubo algún primer momento de no tener idea cómo se ora o cómo buscar comunicarnos con Dios, sobre todo cuando entendemos quién es a la persona que estamos hablando. No sé si alguna vez tuvieron alguna reunión con alguien tan importante que tuvieron que hacer una cita, que tuvieron que ver las formas, los modales, que tuvieron que ver la vestimenta, poder estar sumamente pulcros, limpios, para poder tener un momento, un tiempo con una persona. Dios creó todo, tiene el poder absoluto sobre cada lugar, sobre cada persona, sobre cada destino, y hay que comprenderlo en el momento de orar. En este caso, Jesús estaba mostrando cómo acercarnos al Padre por medio de la oración. Y una de las cosas que me llama la atención al momento de él orar es decir: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Es el deseo primero de poder hacer que su nombre sea santificado acá en el lugar en el que estamos, y a su vez de que el reino, es decir, todo lo que viene de parte de Dios, como el no matar, el no robar, el ama a tu prójimo como a ti mismo, el ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, que venga el reino, que se haga su voluntad. La voluntad de Dios es que nosotros podamos tener una relación con Él. Su voluntad es que nosotros podamos llegar a amarlo, a conocerlo y no a tener interpretaciones nuestras, imaginarias o convenientes a lo que nosotros deseamos. Es conocer realmente quién es Dios y no inventar un Dios aparte o un Dios a nuestra conveniencia. Es poder conocer su corazón, qué cosas le duele, qué cosas le entristece o le da alegría. Partiendo de eso, esta oración nos insta primeramente a poder saber que hay una forma de acercarnos a Él, que es poder comprender con quién estamos hablando, sin menospreciar que Él es nuestro Padre una vez que creemos. Nosotros podemos hablar con Dios de absolutamente todo lo que nosotros querramos, sin dejar de entender que estamos hablando con el creador de todo, pero el creador de todo que es mi papá, que es la persona que me da tiempo para poder estar con él, que me da prioridad al momento de poder conversar con él. Hoy estamos orando por Alemania y algo bastante interesante de este pasaje es que dice: si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Quiero mencionar esto porque Alemania tiene una historia en la cual se menciona una forma particular de ver
gente inferior y gente superior. Gente que tiene ciertas características para ser superior y gente que tiene las características opuestas para ser inferior. También hay una cuestión interna entre los alemanes que también eh, genera divisiones, genera superioridades, inferioridades, que en realidad no están muy alejadas de muchos de los pueblos, pero Alemania en particular es muy conocido por estas cosas, por una historia muy triste que ocurrió en el pasado. Y cuando usamos estos versículos tenemos que comprender hasta qué punto es importante poder perdonar y poder decir, bueno, separar lo que pasó en el pasado y poder relacionarnos con la gente del presente. No todos son Adolf Hitler. De hecho, hay algo que mencionar. Hubo muchos estudios que se habló de esta persona, que estuvieron hablando la parte que no era sanguinaria, la parte que no era violenta, que no estaba pensando en cómo matar, en exterminar, sino que era esa parte familiar, esa parte de querer proteger a lo que era suyo. Por eso mismo yo digo, no todos tenían esta capacidad de decir, bueno, matemos lo que no es igual. En Alemania hay gente que es muy buena, que es muy comprensiva, que es generosa, que busca las formas de poder ser solidaria. Si bien en Alemania hay algo que es bastante notorio, es que no suelen ser afectivos. No se enseña eso. El tacto dentro de lo que son alemanes no es muy común. Y el idioma en sí, el alemán, puede tener como rasgos de violencia, pero no es violento. Al oído puede sonar como a pelea, pero tal vez no están peleando, sencillamente están usando el idioma con la forma de hablar su idioma, que es muy particular de ellos. De pronto en otra cultura se puede entender como que están peleando, están discutiendo, pero no es así. Entonces, los motivos de oración que estoy anotando con la recopilación, con toda la recopilación de información de este país, es más que nada por el tema del bullying, de poder perdonar el pasado, de que no puedan estar constantemente cargando lo que en el pasado ocurrió para el momento de hacer equipos, de trabajar. Y por otro lado, el tema de lo que es narco, lo que es prostitución. Lamentablemente hay muchas chicas alemanas que son dedicadas a prostitución. Esto es una información que hay que ampliar enormemente, que hay bastante para conocer. Lamentablemente no está todo en internet y eso es como mucho más complejo de lo que hoy podríamos llegar a hablar. Vamos a hablar por este tema de una forma general, sin entrar en profundidad eh, todo lo que tiene que ver con esta área, ¿sí? Lo mismo con el tema de narcotráfico, pero narcotráfico es como más ya, hoy en día no se puede hablar de un país, sino que es una red que está constantemente en todos lados, a veces se abren nuevos lugares, la gente sigue siendo la misma arrestada, gente que por un poco de dinero estuvieron arriesgando su vida, su libertad, y no son la cabeza de toda la organización, lamentablemente. Por otro lado, está el tema de la niñez, que la niñez sea cuidada. Hay un tema hoy en día que se busca mucho que el niño sea un famoso, que sea una persona conocida en todos los medios. Y dentro del, lamentablemente, lo que voy a decir, en la televisión o en ciertos lugares, hay lugares donde corren más riesgo. Por ende, ¿un niño puede estar dentro de áreas de modelos? Sí, pero tiene que haber mucho cuidado, mucho cuidado. Uno tiene que lograr, digo yo, ¿no? Si yo tuviera una niña, un niño, y lo quiero educar para que ellos puedan tener valores cristianos, que conozcan a Dios, que puedan hacer las cosas buscando su voluntad, no la propia, yo los llevaría a modelaje, los puedo llevar a modelaje, sencillamente porque considero que es un área en la cual también se necesita gente que sea luz, pero entendiendo también los riesgos que hay. Como verán, estamos en un mundo en el que constantemente uno tiene que estar luchando por buscar hacerse un espacio en este mundo,
por buscar poder mencionar lo que uno cree, lo que uno es, y hacer que eso se respete. Buscar que otras personas puedan conocer de Dios no es fácil. Con el Espíritu Santo las cosas suceden y tiene que ver mucho con el tema de la sujeción. Ahora, veamos el tema de lo pedófilo. En Alemania, como en muchas partes de Francia, últimamente están ocurriendo cosas que en realidad eran del pasado. No sé si se acuerdan de San Martín, de cómo eran sus esposas. Comúnmente eran chicas muy jóvenes, tenían 15, 16 años y ya estaban con alguna pareja, ya se estaban casando. Y eso hoy en día es concebido como una relación pedófila. ¿Por qué? Porque se considera que hay niños, niñas, hasta una edad, para poder comprender realmente todo lo que viene de ser pareja, de todo lo que viene con un matrimonio, que tiene que ver con tener relaciones íntimas con una persona y sobre todo que hay un desequilibrio entre esa pareja, entre lo que puede saber un niño de 16, una niña de 16, con alguien de 45, con alguien de 50 al momento de generar algún tipo de vínculo. Esto es un peligro hoy en día en Europa, desde obviamente lo que nosotros consideramos que es pedófilo. Pensemos en esto, cada vez más, por ejemplo en Francia, se están bajando los años en los que se consideran que uno ya puede saber lo que es tener relaciones, lo que puede implicar hacer una pareja, y de alguna forma están aceptando la pedofilia en años en los que antes sencillamente era pedófilo, era feo, era cochino y era algo que tenía que ser juzgado y tenía pena y sanción. Hoy en día, alguien de 16 años puede tener relaciones sexuales con alguien y la persona con la que está no será apresada, no será enjuiciada, nada, porque se considera que si es de mutuo acuerdo no hay problema. Esto es lo que estamos luchando hoy. Lo que estamos viendo que cada vez más personas están instando a querer bajar esta cantidad de consentimiento en años. Hoy es 16. Si esto no se para, puede continuar hasta mucho menos años. Por eso considero que es algo importantísimo para estar orando. Ni hablar, por ejemplo, de lugares como India, como Afganistán, donde realmente son niños, niñas muy pequeños, 9, 10 años, ya están siendo dadas para casamiento. Muy, muy fuerte realmente este tema. Por otro lado, el tema de la salvación, los misioneros, la iglesia, el cuerpo de Cristo en el lugar. Alemania, Europa, cada espacio de estos lugares dicen que comúnmente es bastante fuerte el, el trabajo que uno hace y comúnmente no hay tanto fruto, que hay una cuestión cerrada en el lugar. Tenemos que orar porque estos lugares fueron primero consagrados al diablo. Esto desde la arquitectura, desde ciertos objetos, que esto también es interesante saberlo. Hay personas que están tan enfocadas sobre este tema que mencionan justamente cómo todos estos espacios fueron dedicados, están siendo desde la arquitectura dedicados al diablo. Y son obviamente puertas abiertas para que él haga lo que se le canta. Sin embargo, nosotros con la oración, con el ayuno, con la búsqueda y la intimidad real con Dios, no una intimidad fingida, una intimidad real con Dios, podemos lograr que las huestes celestiales trabajen en estos lugares y que no haya impedimento. Tenemos que romper cadenas, tenemos que romper cualquier tipo de decreto que se haya dado en este lugar. Algunos deben conocer a unas pastoras muy conocidas, Egina y Dina Santamaría, que trabajan mucho este tema, que viven orando por los diferentes países. Hoy me gustaría que estemos orando también por este tema desde esta perspectiva.
Bueno, les menciono, lo que estamos viendo acá es la bandera de Alemania, es negra, roja, amarilla. Tenemos el escudo, que es un águila, si no me equivoco. Y mencionarles la forma de gobierno que tiene en este lugar. Es una república federal parlamentaria, la moneda es el euro. El presidente es Frank-Walter Steinmeier. Vamos a estar hablando por todas las autoridades en general, porque los nombres comúnmente suelen ser muy difíciles. Tenemos a Olaf y tenemos el vicecanciller Robert. Más que nada, mencionar, como dijimos, hay mucha historia de por medio. Ya sabemos todo lo que fue la etapa de nazi en la que buscaron y persiguieron a la gente de color, a la gente gay, a las personas que profesaban ser judíos. A los cristianos también los persiguieron, no solo, o sea, el lado judío. Hubo mucha más persecución, pero la gente con la que más se empecinaron fueron con los judíos. Entonces, partiendo de eso, también quiero mencionarles que es el país en el cual aparece el teólogo Martín Lutero, eh, con sus 95 menciones en su tesis, en las cuales empieza a hacer crítica un poco a la iglesia y empieza a generarse las iglesias protestantes, ¿no? También hay una reina que también es considerada protestante. Más que nada mencionar estas cosas porque no fue solo de índole religioso, también abarcó a la política, abarcó al aspecto social de Alemania cuando ocurrió este tema. Más que nada contar que la reforma que tiene que ver con Martín Lutero trajo un montón de innovaciones en la iglesia, de cuestionamientos que fueron sumamente, eh, a mi creer, a mi, a mi forma de ver, bastante acertados con respecto a que solo Cristo, que solo por la sangre de Cristo, que no hay una cuestión de idolatrar a más gente que Jesús, porque Jesús fue quien dio la vida, y el Padre quien representaba, el Espíritu Santo que fue quien nos consoló, la Trinidad en sí, no más. María fue una mujer que dio todo, digamos, para poder tener a Jesús y todo lo que tenía que ver con su propósito, pero no es una persona que dijo, honrenme, no es una persona que dijo, órenme, ni tampoco dijo cómo quería que le oren. Jesús sí, Jesús dijo cómo debíamos orar al Padre. Y múltiples versículos en la Biblia nos dice que mi honra, habla Dios, ¿no? Mi honra no la comparto. También menciona esto de el celo de Dios por la iglesia, para que la iglesia no esté en otros ídolos, en otras religiones, compartiendo, por un lado orando a Dios, por otro lado orando a otro eh, oportuno de ese tiempo, ¿sí? Por esto mismo, yo creo que la historia de Martín Lutero, con todo lo que fue su historia, pues no fue fácil, tuvo mucho perseguimiento este hombre, pasó por muchos dolores y realmente sus obras fueron buenas. Más que nada, también otra de las cosas que en Alemania sí o sí hay que decir es la muralla de Berlín, lo duro que fue para la gente que estaba de un lado y del otro, los familiares que fueron separados y que mucho tiempo después pudieron abrazarse, pudieron encontrarse. Es lamentable realmente todo lo que ocurrió. Mencionan acá, por ejemplo, que el fin del régimen nazi fue en 1945. Si se dan cuenta, no fue hace mucho, fue hace relativamente poco todo el tema de las muertes y todos los estragos que hizo una ideología, ¿sí? Por eso mismo a mí me cuesta eh, entender que hoy en día no se analice de forma crítica cómo hay ideologías que llegan a este lugar, a Argentina, a otros lados,
y no se pone realmente en conciencia hasta dónde nos puede llevar el pensar de una determinada forma. El hecho de que una persona piense diferente a vos está en todo su derecho, pero pensemos en esto, las consecuencias de cómo piensa el otro nos van a afectar. Está todo globalizado y nosotros vivimos de relaciones. Si el otro tiene un pensamiento como fue el de Adolf Hitler, va a llegar a hacer estragos. Eso yo, por ejemplo, pienso de la ideología de género. La ideología de género fue impuesta y fue llevada por muchos grupos feministas, muchos grupos que consideran que eso debería ser legal, que debería ser respetado por cada país en cada lugar, y lo están haciendo ley en cada lugar. Yo pienso que todo lo que es ideología de género es ideología, no debería ser mostrada como algo que es y es, como al decir esto es una manzana y mostrar una manzana. No es así. De hecho, incluso para poder sacar el carnet de conducir, uno tiene que hacer un taller que tiene que ver con todo esto de ideología de género. Uno me diría, ¿por qué se les cantaron? Se les cantó que sea de esa forma. No se habla, por ejemplo, del respeto de las religiones, no se habla de un acercamiento al otro, a la cultura de los demás, pero sin embargo sí se habla de ideología de género y hay del que vaya en contra de la ideología de género. Es todo un tema. Por eso mismo lo quiero mencionar una vez más. Yo sé que hay varios videos míos que hablo del tema y es algo que yo lucho mucho en oración para que justamente se levante gente con no solo fundamentos que tengan que ver con la razón, sino que realmente estén impulsados por el Espíritu Santo, porque nuestro llamado en sí no es a pelear contra la ideología, sino contra quienes están detrás, que todo, obviamente todo lo que es en contra de la palabra de Dios está avalado por el mismo enemigo y llevado a cabo por el mismo enemigo. Bueno, más que nada mencionar esto, de que en el lugar, en Alemania, tenemos varios estados y cada estado tiene su capital. Acá tenemos varias, tenemos la lista completa, digamos, ¿sí? En cuanto al clima, ¿qué pasa con el clima? El clima es moderado por la corriente Atlántico Norte, hay bastante vientos, Alemania no suele ser un lugar cálido. Dice los inviernos tienen temperaturas entre -15 y 0 grados y los veranos pueden llegar entre 20 y 24. O sea, no suele hacer un calor extremo y comúnmente son más bien eh, temperaturas bajas, ¿sí? Por otro lado, bueno, mencionar que el efecto del cambio climático, como dijimos, afecta a todos. Estuvimos recién haciendo el video de Orando por Argentina, la provincia de Santa Cruz, y estuvimos hablando del tema de que hoy en día los cambios climáticos tienen que ver con fenómenos generales, que tienen que ver con las poluciones de los autos, que tienen que ver con todo lo que se está desarrollando de forma química, que muchas veces no nos enteramos porque los gobiernos no transmiten esa información, porque no hay estudios también de forma informal dentro de la población que quieran dar cuenta sobre estos temas, pero tranquilamente uno de nosotros podría agarrar y fijarse, por ejemplo, la cantidad de lluvias que hubo en la semana, cuánto llovió, cuánto la temperatura subió de un año al otro, este tipo de cosas que realmente pueden cambiar el clima. De, por ejemplo, ser un lugar que tenía comúnmente un clima templado y ser luego un lugar que tenga un clima más bien cálido. Y estas cosas son muy raras porque comúnmente se establecía que los más cercanos al Ecuador tendrían temperaturas altas. Hoy en día hay lugares que tienen temperaturas altísimas, no tiene nada que ver con el Ecuador, sino con la contaminación, la polución y demás cosas que tienen que ver con un área en particular y sus condiciones.
En sí, en Alemania, la flora y la fauna, tenés el zorro rojo, el águila real, tenés varios mamíferos interesantes, el bisonte europeo. Como dijimos, el águila real está bueno saberlo porque es parte del tema del escudo, ¿no? Pareciera que es un animal que los representa muy bien a ellos. Por otro lado, más que nada la flora, comúnmente hay roble, está el bedul o el pino, materiales que son usados para hacer muebles y demás. En cuanto a la economía, ¿qué es lo que podemos encontrar? ¿En qué dedican su tiempo? Bueno, dedican tiempo para hacer medios de transportes, aparatos electrónicos, maquinarias, productos químicos, materiales sintéticos, alimentos procesados. Alemania se caracteriza por todo lo que es metal. Por ejemplo, acá llegan comúnmente en Argentina sacapuntas metálicos de Alemania, si son de Alemania son los mejores, no pierden filo, son eternos. O sea, es muy difícil que un sacapuntas alemán mm, no dure y no dure mucho. Tienen gran capacidad de durabilidad y también calidad. Eso está bueno. Otra de las cosas para mencionar es que Alemania forma parte de la Unión Europea, que tiene que ver con relaciones, eh, con intercambios de productos, que tiene que ver con exportaciones, importaciones, y la verdad es que pertenecer a la Unión Europea no cualquiera puede pertenecer, también hay una cantidad de dinero que pagar y no es tan abierto a todo el mundo. No todos están dentro de la Unión Europea en Europa, siendo países europeos. Otra de las cosas interesantes para poder ver es el tema de las religiones. Por ejemplo, dice, con el 45,8 millones de creyentes serían el 55% de la población, ¿sí? Pero ¿en qué creen ellos? Ellos creen en el cristianismo. Este cristianismo que muestran acá no está hablando de las diferentes variedades de cristianismo que hay, porque está el cristianismo que tiene que ver con el protestante, con el católico, entre otros. También hay gente que sigue al budismo y al judaísmo en un 0,25%. ¿Sí? El hinduismo, el 0,1%, son bastantes. Más que nada mencionar que hay diferentes religiones y que tenemos que estar orando para que este lugar pueda crecer en conocer a Dios, más que en conocer el tema de la religión. Hubo mucha gente famosa que salieron de este lugar, científicos, músicos. De los músicos más que nada quería resaltar Tokyo Hotel, Lacrimosa y Scorpion, que fueron bandas que realmente hicieron mucho, muy conocido en Alemania. El tema de la comida, bueno, hay diferentes tipos de comida, los nombres son difíciles de mencionar. Acá les muestro un par en la selva más famosa de Alemania, bueno, también la selva negra. Desde acá los pretzels. Más que nada ellos lo que comen, lo que veo es mucho puré, mucho acompañamiento más bien suave, junto con una carne que es embutido también muy condimentado. Tenemos el tema de los chorizos, salchichas, que son tan típicas de Alemania. El tema de la papa también es muy acompañado, el tema del pan también es muy difundido, el pan, el jamón, el huevo. Son el tipo de productos que se usan para poder hacer la gastronomía del lugar. Hay un poco lo que tiene que ver con el mar, pero es muy poco. Así que bueno, nada, eso. Sigue la lista de comida del lugar. Tenemos que orar urgentemente por Alemania. Gracias, Señor, te damos por Alemania, Padre, te pedimos por este lugar, para que todas las personas, sean mayores, sean niños o adolescentes, puedan tener un pleno entendimiento de que somos todos diferentes, de que no hay mejores ni peores y que el bullying no beneficia a nadie, más bien perjudica.
Te pedimos, Señor, para que haya un respeto más allá de las clases sociales que hoy existen, lamentablemente. Te pedimos, Señor, para que haya una sanidad de corazones por la gente que tiene que perdonar aún muchas cosas con este país y esta nacionalidad. Te pedimos, Padre, para que la gente no tenga que vivir las repercusiones de un pasado del cual ni siquiera pertenecieron porque no habían nacido, Señor. Te pedimos, Padre, para que vos ayudes con todos los que tiene que ver con las redes de trata, de prostitución, de narcos, para que sean eliminados, erradicados, Señor, de cada país, porque no son de bendición, más bien traen maldición al lugar y constantemente es una lucha constante. Sabemos que esto es de potestades, Señor, la lucha, no es con las personas, porque si fuera por personas, con la muerte de unos cuantos ya estaría, pero no, no es así. Aparte vos amás a todos, amás al que esté en malos pasos y al que esté en buenos pasos, que vos estás buscando que cada uno proceda al arrepentimiento. Te pedimos, Padre, para que la niñez sea cuidada, que los niños puedan tener infancias saludables, que no estén trabajando, Señor, de forma explotada en cada lugar, que los padres sean quienes prioricen el derecho y el bienestar del niño y no sus propios derechos, Señor, o sus propios beneficios. Te pedimos, Señor, por la salvación de cada uno del que vive acá, por los misioneros, la gente que se dedica a trabajar en este lugar. Te pedimos también por toda la violencia física, Señor, que se pueda generar por algún tipo de malestar, por todo lo que tiene que ver con el alcoholismo, Señor. Te pedimos para que este lugar pueda tener un nuevo pensar en cuanto a todo lo que tiene que ver con las bebidas. Conocemos muy bien, Señor, que este lugar festeja festividades en las cuales hay mucha cerveza, hay mucha bebida alcohólica y la gente realmente tiene atrofiados sus miembros y sus partes internas, Señor, por estos temas. Te pedimos, Padre, para que podamos conocerte a vos y que vos seas nuestra fuente de alimento, nuestra fuente de mayor deseo, Señor, y no las cosas materiales, no las cosas que nos puedan llegar a ser nuevamente esclavos de lo que vos nos hiciste libre. Te pedimos, Señor, para que la gente proceda al arrepentimiento, que te pueda conocer, que puedan conocer tu palabra, orar, Señor, buscar hacer tu voluntad, buscar ser generosos, amables con la gente que los rodea. Y sobre todo, Señor, conocerte, amarte, Señor, con cada acción, con cada cosa que hagan, que te pongan por prioridad, Señor, en cada decisión. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Les cuento que Alemania tiene hermosos paisajes, que es lo último que vamos a estar viendo. Esto es Alemania, chicos. Esto es las construcciones que pueden llegar a ver. Tiene espacios de urbanismo, también tiene espacios más bien como de reserva, pero más que nada es un lugar muy, muy urbano. También hay espacios de castillos, hay cultivos para conocer, como les digo, es lo menos, pero sí hay mucho, mucho espacio urbanizado. Alemania tiene bastante historia, tiene de hecho historia en la indumentaria que a mí me encanta, el tema de las tradiciones, la ropa típica, el tema de los reinados, las reinas, los príncipes, los castillos, los calabozos, bueno, todo lo que implica eso. Hay historias amplias de Alemania. Les invito a conocer más del lugar si tienes un llamado para ir a misionar a este lugar, que te informes lo más que puedas, más que nada saber, bueno, de que la moneda es el euro y que tenés que pensar el cambio de moneda de tu país a este lugar, cuánto requerís en dinero, el tema de pasaporte, visa, cómo ingresar en el lugar, desde qué aspectos podrían darte una entrada más fácil, más rápida. Eso. Después el estilo de vida en el lugar, mencionan que es muy bien pagado. Obviamente si tenés algún tipo de conocimiento valorado que tiene que ver con ingeniería, con medicina, con ser maestra, enfermera, abogado. Hay que ver mucho el tema también de poder validar los títulos. Comúnmente se puede ingresar por contratos previos de un país al otro de trabajo.
Siempre hay que chequear bien las fuentes de quienes nos contratan. No vaya a ser que nos lleve una sorpresa estando cerca del aeroparque o al llegar al país. Esto es Orando por el Mundo, Alemania. Nos vemos la próxima. Bendiciones.